Damos gracias a Dios en esta noche, a cada uno por este tiempo. Gracias, hermano Pagán, por esos cantitos tan bonitos, ¿verdad? Y bien entonados. Dios bendiga, hermano Pagán, de una manera especial. Nuestra hermana Milka también, por este tiempo. En esta noche estamos bien ya adelantados con la enseñanza sobre la importancia de la célula, por qué la célula y por qué, en qué nos basamos para llevar a cabo una célula y por qué es tan importante para la iglesia. O sea, no, en toda esta enseñanza, lo que yo he querido enfocarle mayormente es que la iglesia sepa por qué hacemos una célula, por qué es interesante, por qué es importante. Es una forma, una vía de poder comunicar a Cristo, una forma de revivir el ministerio de Jesús, una forma de que la gente sepan que esto no es algo nuevo que empezó cuando llegó la aparición de la gente trabajar con células. Ya hermano, el obispo Facundo habló y él dijo desde cuándo empezaron. La iglesia de Dios de la profecía fue la primera iglesia que trabajó con grupos pequeños en los hogares. Después después de la época de Jesús, y después lo cambiaron a muchos nombres. El obispo Facundo lo explicó, pero nosotros nos hemos dado cuenta de la importancia de este ministerio de células. Eh, Quiero enfocar mayormente en un tema muy importante ya en la culminación. Dice que Jesús se infiltró en las casas. Jesús se infiltró en las casas y en las familias de su tiempo para promover esta nueva familia de la fe. Jesús lo que quería enseñar era que el evangelio es de comunidad, es de trabajar en las comunidades, de trabajar en los sectores, en las urbas, en las partes urbanas, la parte más en los suburbios y así sucesivamente. Él dice que en las familias de su tiempo para promover esta nueva familia de la fe, después envió sus discípulos de dos en dos para servir en las casas. Lucas capítulo 9, versículo 10. Lucas 9:10. Después de la resurrección de Cristo, la iglesia primitiva se reunía en las casas para continuar con esta mentalidad familiar a través del ministerio de casa en casa. Pusieron el mundo de cabeza, de adentro hacia afuera, para que pudieran entender y comprender. O sea que la iglesia del primer siglo entendió el trabajo de Jesús, entendió lo que Jesús quería enseñar y esto de que el ministerio mayormente era un ministerio de familia, de trabajar en las familias. Y por eso fue que Jesús prestó tanta atención a esa parte, ¿verdad? De, de predicar en las casas. Por eso era tanto el interés de Jesús que en las casas donde estaba toda la familia, ¿verdad? Fuera la parte más esencial, porque no tan solo le predicaba a los adultos,
sino que los niños escuchaban y toda la familia en general. Por eso es que vemos que el evangelio se compone de familias. Por eso es que vemos que la iglesia, cuando el evangelio llega a una casa, no tan solo llega para los adultos, sino que llega para todos los que están en casa. Y muchas veces, inclusive, los vecinos que están alrededor, quizá no están directamente en la, en el servicio o en el tiempo que están llevando a cabo. Posiblemente no están directamente, pero indirectamente escuchan, indirectamente son tocados, reciben la palabra, reciben al Señor, escuchan la voz de Dios, escuchan el evangelio, escuchan la predicación. eh, Inclusive la célula nos manda a que los invitemos a ellos para que ellos también puedan escuchar. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Cuando Jesús llegaba a una casa, toda la vecindad se acercaba, toda la vecindad se sentía deseo de escuchar la palabra del Señor. Y podemos ver que toda la vecindad venían y se acercaban para que ellos también escuchar la palabra de Dios y poder hacer uso de ella. Y podemos ver que en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 10, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vueltos los apóstoles, le contaron a todos lo que habían hecho, y tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad, llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Podemos ver que él se apartó aparte con los apóstoles, porque él estaba supervisando lo que ellos habían hecho. Él estaba prestando atención y preguntándole que qué habían hecho. Y ellos empezaron a contarle de de ese que Jesús lo había enviado a ellos a, a predicar la palabra y a ir por las casas. O sea, ellos hicieron lo mismo que Jesús hacía, porque como usted sabrá, lo que Jesús le estaba dando era un discipulado, era lo que nosotros y los teólogos le llaman una, eh, un mentoreo, un mentoreo, eh, más bien un mentoreo acelerado, porque el tiempo de Jesús era corto. O sea, él no tuvo tanto tiempo para darle un mentoreo de tanto tiempo. Más sin embargo, podemos ver que el mentoreo de Jesús fue inmediatamente abrazado, inmediatamente fue tomado, y podemos ver cómo él lo puso a practicar
lo que ellos habían aprendido de él. Lo envió a las aldeas, lo envió a las casas, a las comarcas, a que ellos fueran a hacer lo que Jesús le había enseñado. Y ellos, con mucho amor, de la misma práctica que Jesús había hecho, ellos también tomaron esa misma práctica y se fueron a hacer el trabajo según el mentoreo que ellos habían recibido. Nosotros vemos que esto era algo muy importante. Aunque nosotros somos una iglesia urbana, tenemos que buscar métodos, formas. Quizá no sea como cuando la gente vivía en las aldeas o en nuestros países, que hay comarcas, hay eh, barrios, esos lugares que hay en nuestros países, ¿verdad? Quizá aquí vivimos mayormente en un país que es más urbano que otra cosa, pero en medio del país urbano que vivimos, debemos adoptar métodos que pueden ser efectivos, porque a la gente como quiera hay que predicar. Quizá algún método no funcione tan excelente como cuando la gente estaban, que quizá eran agricultores, pescadores, personas que vivían, ¿verdad?, en una comunidad muy estrecha, pero a pesar de todo eso, de acuerdo al contexto donde nosotros vivimos, debemos buscar manera de comunicar al Señor. Cualquier forma que nosotros adoptemos puede ser efectivo. No podemos muchas veces dar una forma genérica porque a todos no le funciona igual, ni en todos los lugares igual. Hay áreas donde usted puede ir al apartamento, predicar, comunicarse con alguien cerca de usted, decirle si quiere que lleve un tiempo de enseñanza de la palabra, dependiendo de la hora. Todas las horas no pueden ser iguales, no puede ser a la misma hora, porque hay gente que a la hora que quizá usted puede, las personas no pueden. Quizá a la hora que tenemos planificado, quizá la persona todavía no ha llegado a su casa, pero al fin es buscar una manera de que nosotros comuniquemos a Cristo. En estos días estaba hablando, el domingo me parece que fue, eh, uno de nuestros hermanos en la iglesia me indicaba que él se iba a la calle, que él predicaba en la calle. Yo me sorprendí porque yo no lo sabía, pero fue muy alentador saber que en la iglesia tenemos hermanos que predican en la calle, que predican en la línea, eh, en Graham, debajo del tren, en toda esa zona, que hay personas que tenemos gente de nuestra iglesia que predican ahí. O sea, yo creo que como somos muchos, puede haber diferentes formas. Quizá hay una cosa que no le favorece a usted y quizá hay otro método que le favorece al otro, dependiendo de donde vive. Y posiblemente, según donde vive, le favorece algo mejor que al otro. Pero lo importante es, hay personas también que no te dejan, no te dan vía para entrar. Hay personas inclusive que si ustedes ponen un tratado como un testimonio de uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia, que llevó una tarjetita a una casa y la persona fue y le devolvió y le puso en el buzón la tarjetita. O sea, pero por esta cosa no podemos dejar
de predicar ni de comunicar a Cristo. Nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo le comunico algo. ¿Ustedes creen que en el tiempo de Jesús también no había oposiciones? Habían grandes oposiciones. Habían maestros de la ley. Habían fariseos, escribas. Habían personas contrarias al evangelio. Habían personas que cuando veían a uno de los apóstoles predicar, gritaban para que lo vinieran a apresar. Pero ellos como quieran no dejaron de predicar, no dejaron de comunicar a Cristo, no dejaron de hablar del Señor. Hace poco, yo siempre sigo los, los predicadores y la gente que están haciendo misiones alrededor del mundo. Y en uno de los países europeos, yo sigo mucho el avivamiento que hay en España, sigo mucho el avivamiento que hay en Italia y todos esos países. Yo tengo contacto, personas que no son de nuestra iglesia, pero que son gente que por algún medio he tratado de tener comunicación con ellos y ellos me mandan algunos videos donde muchos han sido arrestados porque ha sido prohibido predicar el evangelio en muchos de los países de Europa. Mas, sin embargo, ellos se paran en la calle y predican. Ejemplo, en Costa Rica, nosotros no podemos poner un parlante en la calle y predicar, ni podemos en el garaje de la casa predicar tampoco, porque los vecinos llaman de una vez a la policía. Y nosotros teníamos una práctica muy buena y el hermano Facundo tenía una manera de él predicar y era que nos parábamos en un lugar por 8 o 9 minutos con un parlante. 8 minutos hacíamos una oración, se hacía la oración, el mensaje de 5 minutos, 5 minutos, hermano, porque si durábamos 15 o 12 minutos, la policía nos caía. Entonces, predicábamos 5 minutos de mensaje, 1 minuto, 2 minutos para darlo tratado y, y los otros 2 minutos para hacer una oración y 5 minutos de sermón para predicar a la gente y agarrar el parlante, ponérselo al hombro y salir corriendo antes que viniera la policía. Así es en Costa Rica. O sea, en Costa Rica tú no te puedes parar en una esquina con un parlante a predicar porque te meten preso, porque tú estás haciendo escándalo en la vía pública. Mas, sin embargo, eso nunca nos detuvo a nosotros de predicar. Nosotros nos metíamos en los barrios más peligrosos, en los barrios que asesinaban 6, 7, 15, 10 personas todas las noches. Nosotros nos metimos a predicar, levantamos iglesias en esos lugares, predicábamos. Yo predicaba varias veces. Mi esposa y yo estuvimos a punto de ser asaltados, secuestrados, predicando la palabra de Dios allí en esos barrios. Una noche nos iban a asaltar, a quitarnos todo. Y teníamos un ministerio de niños allí en aquel barrio. Y los niños escucharon y los niños nos sacaron del precario donde estábamos. Más de 40 niños nos pusieron en el centro y los niños nos rodearon y nos sacaron del lugar. O sea, ¿qué le digo? Porque quizás mucha gente escucha, Costa Rica, que esto y lo otro. No, 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 la maldad hoy está en todos los lados, en todas las partes del mundo hay maldad. Mas, sin embargo, eso nunca detuvo un país donde le dan un permiso a, a una cantina, a un bar, le dan un permiso más rápido que a una iglesia evangélica. Mas, sin embargo, nunca nos detuvimos. Al contrario, seguimos predicando la palabra hasta el último día que salimos de allí. Pero hay muchos misioneros que están en el Medio Oriente
aun cuando saben que su vida peligra, están predicando la palabra. Aun cuando saben que lo pueden meter preso, torturarlo. En el Medio Oriente hay hermanos, aún de nuestra propia iglesia, de Dios de la profecía, que han sido torturados por pasar Biblia, por pasar tratados en la China. Sin embargo, ellos no dejan de predicar. Mas, sin embargo, nosotros que estamos en un país que no es que no hay impedimentos, sí lo hay, pero más sin embargo, tenemos un poquito más de libertad de predicar. Mas, sin embargo, se pone cualquier excusa porque muchas veces el pueblo de Dios está, está rezagado y no quiere salir a predicar. Después de la resurrección de Cristo, la iglesia primitiva se reunía en las casas para continuar con esta mentalidad familiar a través del ministerio de casa en casa. Pusieron al mundo de cabeza, de adentro hacia afuera. ¿Qué nos dice la gran comisión? Nos dice que Dios desea transformar las personas de ser individualistas a solitarios, a jugadores de equipo. David Watson, evangelista anglicano, escritor, escribe, igualmente llama a la atención que Jesús llamara a los individuos no para permanecer en aislamiento, sino para unirse a la nueva comunidad del pueblo de Dios. El llamado a los 12 para compartir sus vidas con él y los unos con los otros. Tenía que vivir cada día en una comunidad rica, indiversa, perdiendo su independencia, aprendiendo interdependencia, obteniendo los unos de los otros y nuevas. Es tan importante que nos demos cuenta que fuera más fácil, supuestamente, vivir en una comunidad así. Pero el asunto es que Jesús no escatimó ni rico ni pobre, ¿verdad? Ninguna clase social. Jesús se metió y empezó a predicarle a todo el mundo, a toda la gente, a todas las comunidades, para que la gente buscaran del Señor y tuvieran un acercamiento con Él. Hoy en día, nosotros hemos limitado el evangelio. Hemos limitado el evangelio a un solo sector. Muchas veces sabemos que el sector más pobre es el que más busca a Dios. Entendemos que el sector más pudiente es el sector que más lejos se aparta del Señor. Pero no debe ser así. Lo que pasa es que la iglesia le corre a predicar más las necesidades. Donde hay necesidades. Nosotros tenemos que cambiar ese paradigma. En la mano de nosotros está cambiar ese paradigma de que nuestra iglesia no es tan solo del sector más pobre. Y eso usted lo puede ver casi en todos los países. ¿Quiénes son la gente que más buscan a Dios? Los que son más pobres, los que están más necesitados. La clase media alta cuesta mucho que busquen a Dios. Y eso radica muchas veces por las relaciones que nosotros tenemos. Nosotros muchas veces tenemos más relación con la clase baja o la llamada clase baja, lo que la sociedad le dice clase baja o humilde.
que de humildad no tiene nada, pero la gente le dicen la clase humilde, que de humildad no tiene nada, ¿eh? Pero así le dice la sociedad, la clase humilde. Mas, sin embargo, Jesús no nos llama solamente a la clase humilde o lo que conocemos o lo que se llama clase humilde. Jesús nos llama a todos los sectores, a todas las áreas, a toda la familia, ¿verdad? Que busquen a Dios, que se acerquen a Dios. La iglesia de hoy debe ser una iglesia que rompa paradigmas. Debemos empezar a romper paradigmas para que el evangelio sea predicado a todas las clases sociales. Todas las clases sociales tienen hambre de Dios y tienen derecho a la salvación. La salvación no es exclusiva para algunas clases sociales. La salvación, Cristo vino a morir por todos los seres humanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, ¿verdad? Entonces, debemos entender la importancia de comunicar a Jesús. Todos debemos tener el deseo. Debemos romper paradigmas de alguna manera. Debemos romper el paradigma que sea para que el nombre de Cristo sea conocido en las comunidades, en las urbas, todas las urbas, de alguna manera. Nosotros vivimos en sociedad. En las áreas donde vivimos hay vecinos. En los apartamentos que vivimos, arriba, abajo, al lado, hay personas que viven. La gran pregunta es, ¿usted saluda a sus vecinos? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está, vecino? ¿Cómo está, vecina? Tenía días que no la veía. Tenía días que no te veía. De igual manera, muchas veces, cuando nosotros vamos a otros países que no son países de nuestra cultura, igual que nosotros traemos nuestra comida, traemos todo lo que nosotros comemos, de igual manera debemos traer nuestras costumbres de saludar, buenas tardes, buenos días, aunque la gente aquí no salude, porque veo que hay una gran comunidad que no saluda. Pero yo, como tengo la costumbre de saludar, donde quiera que llego, yo saludo. Digo, good morning. Digo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Algunos entienden que saludo. Algunos me responden en inglés. Otros me responden en español. Pero al fin y al cabo, yo le digo que Jesús lo ama y veo que si algunos me responden en español, le digo que Cristo lo ama. Lo poco que sé en inglés, las palabras que yo sé, le digo que Jesús lo ama. Le digo que Jesús lo ama. Yo quisiera poder tener la fluidez que tienen muchos de ustedes, que pueden hablar un poco más para decirle, no tengo que decirle muchas cosas, solo Jesús te ama. Solo Jesus, I love you. Solamente. Usted no tiene que hacer, no tiene que decirle un montón de cosas, una recua de cosas. Solo dígale que Jesús le ama, que él lo ama y que lo quiere salvar. Más nada. Es simple. Lo que pasa es que nosotros somos los que complicamos las cosas. Pero igual que traemos nuestras costumbres, nuestras comidas, igual que traemos, igual que yo veo que aquí comen habichuelas con dulce, veo que comen habichuelas con dulce, pero igual que como la gente son que predican en las calles, en las casas en Santo Domingo, ¿por qué no traemos también esa cultura de predicación a la gente? ¿Ah? O nos vamos a volver igual que estas comunidades, gente fría, frívola, ¿ah? Fría, frívola, que no sienten, muchas veces ni padecen, ni saludan, ni dicen buenos días, ni dicen buenas tardes.
nosotros debemos traer también nuestras costumbres de saludar, saludar a los adultos, saludar a las personas mayores, saludar a las personas, decirle buenas tardes, good afternoon, ¿no? Decirle buenas tardes, good morning, ¿ah? Y decirle Cristo te ama. Esa es la vía. Pero muchas veces traemos otras costumbres. Yo veo que la gente que no son cristianos, yo estaba los otros días en Washington High y yo vi que en esa zona es tierra dominicana, bachata, merengue, de todos los artistas dominicanos. ¿Ah? Y la gente con su bachata en su carro y toda la cosa. De igual manera que los mundanos traen su bachata y traen su merengue, nosotros también debemos traer a Cristo con nosotros y comunicarle al mundo que Cristo es nuestro Señor y no sentir vergüenza ni sentir presión por comunicar a Cristo. Igual que los dominicanos traen su bachata, igual que los colombianos traen su vallenato, ¿ah? Y lo cantan donde quiera. Nosotros también, igual que los centroamericanos, les gusta la cumbia colombiana y la cantan y la bailan de igual manera. Nosotros también podemos traer no tan solo la música, sino también Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos salvó y murió por nosotros en el Calvario. Es necesario que nosotros hagamos esto. Por esa misma razón, relacionarse con otras personas y aprender a dar y a recibir es importante para Dios. Si él desea que cada persona tenga una relación individual con Él, pero esto es solo parte de la solución, no es la total solución, solo es parte de la solución. Nosotros debemos sentir la gran necesidad de que la gente tenga un encuentro con el Señor y comunicar al Señor. Debe haber forma que nosotros adoptemos, igual que usted busca forma para hablar con la gente, para crear un vínculo en el trabajo, en la calle, en la tienda, cuando usted va a comprar, cuando usted va a un negocio. Igual debemos también crear vínculos con las personas. Simplemente no se cansan y cuando llegan a ser grandes ya tienen bases bíblicas para permanecer en la iglesia. ¿Cómo preparar clases? ¿Cómo podemos prepararnos para nosotros dar las clases a esas personas que están deseando que nosotros le demos una clase? Bueno, nosotros tenemos el material ya preparado, solamente tenemos que sacarle copia para entregarle a cada uno cómo podemos dar la clase. Las clases tienen que ver con el plan de salvación. ¿Cómo podemos presentar el plan de salvación a la gente? No le vamos a hablar de otra cosa que no sea el plan de salvación. Vamos a hablarle del amor de Cristo. Vamos a hablar de la salvación. Vamos a hablar del cambio que Cristo da. Vamos a hablar de la transformación de la gracia. Vamos a hablar del recurso del Calvario, el recurso de la cruz. Vamos a hablarle del privilegio que el Señor nos dio de haber sido salvos por medio de su gracia. Hablemosle de eso. Tratemos de llevarlo a ese conocimiento y el Espíritu Santo irá haciendo su trabajo. Cuando llegue el momento, el mismo Espíritu Santo le dará el sentir de que la persona tiene hambre de Dios y que debe entregarse al Señor, y la persona se entregará al Señor, se convertirá a Cristo y eso le hará ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por esa razón, debemos sentir la necesidad de predicar, de comunicar a Cristo. Quiero que sepa
que no está completo que usted ya sea salvo. No está completo que usted ya recibió a Cristo. No está completo que ya usted va para el cielo. Lo completo es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo completo es dar por gracia lo que el Señor nos regaló por gracia. La gracia de Dios que ha sido derramada para nosotros, para que nosotros podamos crecer en gracia, pero también podamos darle la oportunidad a que el reino de los cielos, ¿verdad?, pueda llegar a todas las casas, a todos los hogares, a todas las familias, a todas las personas que puedan darse cuenta que el reino del cielo se ha acercado, ¿verdad?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos un reto grande, tenemos una responsabilidad. Dios no nos va a tomar por inocentes. Jesús no nos tomará por inocentes. ¿Qué está haciendo usted para comunicar a Cristo? ¿Cuál es el medio que usted está haciendo para comunicar al Señor? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo usted gasta su tiempo para comunicar a Jesús? Eso usted no me lo tiene que contestar. Eso yo se lo dejo de tarea para que usted se preocupe, que usted sepa que con que Cristo te salvó, ya tú no tienes un cumplido en todo. Al contrario, te falta dar por gracia lo que por gracia recibiste. Cristo te salvó. Bueno, debe tratar de que muchas personas más conozcan de Jesús, sean salvos por medio de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Buenas noches para todos. Agradezco al Señor esta oportunidad. Ahora, ustedes no podrán decir que no tienen material bíblico, que no se ha hablado bíblicamente en qué consiste una célula. El primer líder de célula fue Jesús y la tarea era enseñar el plan de salvación para que la gente pueda llegar a los pies de Cristo. Ya ustedes lo saben, tenemos el material que le vamos a dar. Lo único que hay que hacer es sacarle copia. Yo espero que mañana, de aquí al viernes, tengamos alguna de las personas que trabajan en la oficina, podamos sacar las copias para poderle entregar a ustedes y a todos los que van a ir a hacer células en casas de las personas para predicarle a Cristo. Dios le bendiga. Si tienen alguna pregunta sobre esto, amén, con mucho gusto estoy para contestarle. Sea breve, no es comentario, sino es pregunta, ¿verdad? Para nosotros culminar temprano, ya que tengo otras cosas que tengo que hacer esta noche. Así que por favor, si tiene alguna pregunta,